¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, segundo semestre, espero se encuentren bien. Acerca de las dudas que les surgió sobre los ejercicios que les dejé en la plataforma Edmodo, bueno, pues me atreví a hacer este video para aclararlas. Ya ven que tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Más sin embargo, bueno, pues aquí vamos a aclarar ciertas dudas, voy a resolverlo. Y si tienen alguna duda o comentario, ya saben que estamos en nuestro grupo de WhatsApp para que lo suban sus ejercicios a la plataforma. Vamos a estar trabajando de esta manera. Si tienen alguna duda, con gusto lo vemos ahí en el WhatsApp. Bien, vamos entonces a empezar a resolver nuestro ejercicio. Este es uno de los que les dejé. Estamos hablando de tercera dimensión. Dice que especifique la magnitud de F3 y sus ángulos coordenados de dirección alfa, beta, gamma, de manera que la fuerza resultante, Fr, valga 9 kilonewtons y nada más esté sobre el eje J. Esa es la condición. Entonces prácticamente vamos a encontrar el valor de F3 y sus ángulos directores alfa, beta y gamma, para que la fuerza resultante valga 9 kilonewtons en el eje J. Bien. ¿Cómo lo vamos a empezar? Recordando, esto es tercera dimensión. Cada fuerza pues habrá que irla descomponiendo en I, J y K, sus vectores unitarios, tal como los vimos en clase. Entonces pues voy a empezar con mi fuerza F1. Y lo que les comentaba, importantísimo es, estas líneas que están delgaditas son hacia dónde está actuando la fuerza F1 o el vector. En este caso, está actuando sobre el eje Y positivo y sobre el eje Z negativo. Entonces esto quiere decir que sobre X va a valer 0. Por lo tanto, entonces voy a empezarlo en mi ejercicio. Le voy a poner F1, abro mi llavecita y le voy a poner que es 0 en I, más positivo, ¿verdad? 12 coseno de 30. 12 coseno de 30, que es sobre el eje Y. Y esto le pongo en I. Y negativo, que es el eje Z, es menos 12 coseno de 60 en K. Se preguntarán por qué 60, ok, aquí tenemos 30 grados, bueno, quiere decir que para acá va a haber 60 grados, porque nada más este vector o esta fuerza está actuando en dos ejes. Por lo tanto, entonces aquí va a haber 60 grados. Y en tercera dimensión, recordando, utilizamos cosenos directores, es decir, puro coseno del ángulo que forman con respecto al eje que está actuando. Hacemos esta operación en nuestra calculadora y me va a dar 0 en I más, le ponemos en la calculadora 12 coseno de 30 y esto me da 10.39 en I menos 12 coseno de 60, esto me va a dar 6 en K. Cierro la llavecita, le pongo kilonewtons, que son las unidades, encierro en un recuadro, prácticamente de forma vectorial cartesiana, ya tenemos la primera fuerza. Lo mismo vamos a hacer con la fuerza F2. La fuerza F2, si se fijan, lo mismo, está actuando, vemos estas líneas delgaditas donde está actuando sobre el eje Z positivo y sobre el eje X negativo. Quiere decir que en el eje Y ahora va a ser 0. Entonces, le pongo F2. Para X, el vector vale 10 y tiene un triangulito. Entonces, ¿cuál se relaciona con X? Es 12, 12 sobre 13. Entonces, simplemente le vamos a poner 10, abro un paréntesis, 12 sobre 13, y esto va a ser en I. Más 0 en J, ya dijimos por qué, porque no está actuando sobre el eje Y. Y negativo, se me está pasando aquí, negativo para X, positivo para Z, 10. Ahora nuevamente el triangulito, ahora se relaciona el 5 con el 13, 5, 13, 5, 13 para K. Cierro, acuérdense, kilonewtons. Hacemos esta operación en nuestra calculadora y esto nos va a dar, le ponemos así en nuestra calculadora, menos 10, abro un paréntesis y le pongo 12 entre 13, lo cierro, y esto me va a dar una fuerza negativa de menos 9.23
en I más 0 en J y más 10, abro paréntesis, 5 entre 13, 3.84. 3.84 en K, cierro la llavecita, kilonewtons. Y lo mismo, esto lo encierro en un recuadro. Y aquí es donde viene lo interesante, nos vamos con la fuerza F3. F3 es la que nos están pidiendo. ¿Sí? Bueno, pues entonces yo la voy a poner aquí como F3, no sé su valor, lo único que sé pues es que va a tener F3 en I, más F3 en J y más F3 en K. ¿Sí? No sé su valor. Así como estos, se fijan, lo estamos descomponiendo, no sé el valor. Por lo tanto, entonces, todo esto tiene que ser igual a la fuerza resultante. La suma de estas tres me tiene que dar la fuerza resultante, en el cual nuestro ejercicio nos dice claramente que la fuerza resultante tiene que estar nada más en J. Por tal motivo, entonces, va a quedar 0 en I, más 9 en J y más 0 en K. Cierro la llavecita, kilonewtons. Y entonces, pues esta es la fuerza resultante. Por lógica, jovenazos, entonces la suma de estas tres me da la fuerza resultante. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues empezar a hacer una sumatoria de fuerzas en X, donde voy a sumar I con I con I, y lo voy a igualar a la fuerza resultante en I. Es decir, 0 menos 9.23 más F3 igual a 0. 0 menos 9.23 más F3 igual a 0. Lo mismo hacemos entonces con sumatoria de fuerzas en Y. Ahora me va a quedar 10.39 positivo más 0 y más F3 igual a 9, que es la fuerza resultante. En Z nos vamos a poner sumatoria de fuerzas en Z menos 6 más 3.84 y más F3 igual a 0. Por lo tanto, entonces, en cada una de las ecuaciones, simple y sencillamente, pues hay que ir despejando la F3, que es la que me están preguntando. De la primera ecuación, ecuación 1, yo voy a tener despejando mi F3 de ecuación 1, me va a quedar F3 tiene que ser igual a 9.23 positivo, porque esto es 0, 9.23 kilonewtons. Ya tengo el valor de F3 en I o en X. F3, bueno, le voy a poner aquí en I, F3 en J. Ahora, ¿cuánto tiene que valer F3? Lo despejo. Este 10.39, ¿cómo pasa? Como negativo. Es decir, me quedaría F3 igual a 9 menos 10.39. Repito, porque este pasa para este lado. Por lo tanto, me va a quedar que F3 va a valer menos 1.39 kilonewtons. Por lo tanto, acá le voy a poner menos 1.39 kilonewtons. Y la última, la F3 en K. Lo hacemos de aquí. Dejo este, ¿cómo va a pasar? Este pasa negativo y este pasa positivo. Por lo tanto, me va a quedar F3 va a ser positivo 6 y negativo 3.84. Por lo tanto, F3 me va a quedar de 6, ponemos en la calculadora, 6 menos 3.84, 2.16 positivo, 2.16 kilonewtons. Entonces ya tengo que también esto va a valer 2.16
16 kilonewtons. Y entonces, como lo vimos en la teoría, ¿cómo hacemos para sacar la magnitud de este vector que me está dando en 3? Pues simple y sencillamente cada uno de estas componentes se elevan al cuadrado y las